aunque otros piensen que es ridículo lo que vayas a hacer, y vamos a provocar el avivamiento de esta casa. Nosotros lo vamos a provocar. Ustedes, los jóvenes, lo vamos a provocar juntos. No lo va a provocar nadie más sino nosotros. Muchas veces los músicos nos dicen: levanta tus manos, vamos a danzar. Yo creo que no es necesario que nos lo diga. Nosotros vamos a danzar porque queremos, porque somos libres. Vamos a iniciar este servicio. Padre, en esta hora aquí estamos, nos presentamos delante de tu presencia, declarando que yo sé que tú estás acá. Yo sé que tú estás acá y queremos adorarte, Señor. Queremos darte gloria, queremos darte honra, porque nosotros somos libres, somos agradecidos y queremos mostrártelo dando alabanza, dándote toda la adoración, dándote toda la gloria, dándote el grito de júbilo, dándote, Señor, paz, con nuestras palmas, levantando nuestras manos, saltando, adorando, glorificando tu nombre. Eres más que bienvenido en esta hora. Que nuestra alabanza pueda subir delante de tu presencia y que pueda hacer algo extraordinario delante de ti. Que nuestra alabanza, Señor, pueda interrumpir el ambiente espiritual. Nuestra adoración pueda hacer un efecto en el ambiente espiritual. Esta tarde todos juntos vamos a adorarte. La presencia tuya está acá, tu espíritu está acá, y donde hay libertad, ahí, Señor, y donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Grito de júbilo. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo esta tarde? A ver, ¿dónde están esos jóvenes avivados que tienen un fuerte grito de júbilo? A ver, yo creo que le voy a decir cuántos abuelitos tienen un grito de júbilo esta tarde. ¿Cuántos jóvenes tienen un grito de júbilo esta tarde? Vamos, empieza a adorar al Señor. Si quieres gritar, grita. Si quieres saltar, salta. Si quieres aplaudir, aplaude. Pero haz algo esta tarde, algo que provoque la presencia del Padre, porque Él está aquí. Él está aquí. Alguien puede dar ese aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo hay uno que merece gloria, solo hay uno que merece honra, solo hay uno que merece alabanza, solo hay uno que merece adoración, solo hay uno que merece nuestra alabanza. Porque su palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres para cantar, libres para danzar, libres para adorar, libres para dar gloria y honra al único, al Rey que vive, al Rey que reina. Oh sí, Señor, al que está exaltado, al que reina, al que vive. A Él es la alabanza, a Él es la adoración. Te adoramos, Rey de Reyes. ¿Alguien tiene un grito de júbilo? Oh sí, Señor. Te adoramos, te adoramos. Vamos, no te canses de darle alabanza al Rey, no te canses de aplaudir, porque Él se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos con sus palmas arriba, vamos. ¿Alguien está listo para saltar en esta hora? Vamos conmigo, 1, 2, 1, 2, 3, arriba.
alabanza y diré, grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en la adoración. Conmigo, Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Arde nuestros corazones, levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Un grito de júbilo. Conmigo. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Solo hay uno que es digno de gloria, solo hay uno que es digno de alabanza. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia. Alguien dice amén. Vamos con sus palmas. Somos tus hijos, somos creación, venimos a adorarte, Dios.
Alguien puede levantar sus manos. Alguien puede levantar sus manos esta tarde en señal de adoración a nuestro Padre. Alguien puede levantar sus manos en señal de adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador, a nuestro Padre. Te adoramos esta tarde, Señor. Oh, sí, Jesús.
no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, no pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria. Oh, oh. Alguien puede levantar sus manos. Alguien puede levantar sus manos y le adora. Oh, trae tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar. Trae tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar. Trae tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar. Dilo, trae tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar. Trae tu gloria. Yo quiero más de tu fuego en mi altar. Y trae tu gloria, trae tu fuego, trae tu gloria a este lugar. Te adoramos, Rey de Te adoramos, Rey de Reyes. Siento ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Y veo ángeles que se unen a adorar al gran yo soy. No pararé, no pararé, hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria. No pararé, no pararé, hasta que pueda
no me voy de aquí hasta sentir tu presencia. Yo no me voy de aquí hasta sentir tu presencia. Yo quiero salir aquí a este lugar lleno de tu presencia, Señor. Yo quiero tu presencia. Yo quiero más. Yo quiero que tú me llenes. Levanta tus manos. El Señor está aquí para llenarte. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Jóvenes, muy buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo están pasando? How's everyone enjoying this day? ¿Cómo la están pasando? How are you enjoying this afternoon? Yo creo que solo Carlitos me escucha a I think ustedes. only Carlos is Le hearing voy a me. preguntar otra vez, como dice alguien, como que si no escuché. I'm going to ask again, like I've done Jóvenes, here. ¿cómo la están pasando? Youth, how are you feeling this afternoon? Aquí lo sentí, aquí no. Otra vez. Again. Jóvenes, ¿cómo la están pasando? Bendecido, ¿verdad? Uno tiene que estar contento porque estamos en la casa del Señor. You should be happy to Dice be la here. palabra del Señor, alégrate tú, joven. ¿Qué quiere decir? Que debemos de alegrarnos al venir en la casa de Dios, al estar You aquí, should be joyful en to este be here lugar, this afternoon in the Lord's house. ¿verdad? Amén. Hoy, esta tarde, vamos a dejar los anuncios con nosotros. You're going to look Amen. at the announcements for this afternoon. I want you to remember that God's created everything you see. He breathed it into existence. Remember when his people were caught up in slavery? He rescued them. What he did was he parted the sea, and he made a way for them, and then he delivered their enemies to them, and he unlocks wounds, and he provides water from a rock, and he provides manna from heaven, and he brought down the walls of Jericho. He froze the sun, allowing victory. He's toppled giants with tiny stones. He's brought fire from heaven. He shut the mouths of lions. He preserved life in the belly of a well. He's fed thousands with a few loaves. He gives the weak strength. He heals the sick. He's made the blind see, the deaf hear, the mute speak, the lame walk, and he's overcome evil, and he's made a way through death for you and me by the death and the resurrection of his Son, Jesus Christ, that we will live with him forever. We will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever. What are we afraid of? His resume is flawless. He controls everything. And he loves you.
has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia me inundó, mi corazón ha vuelto a latir. Conmigo. Mi llanto en gozo cambiaste el sol, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi arca firme está en él. Mi llanto en gozo cambiaste el sol, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Tu libertad, tu vida corre mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos por tu libertad, tu vida corre mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Vamos con las manos arriba, con Gracia. Vamos conmigo. Mi llanto en gozo cambiaste el sol. Díselo. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Díselo. Mi llanto en gozo cambiaste el sol, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Fuerte, díselo. Mi llanto en gozo cambiaste el sol, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Tu libertad. A ver, conmigo. No puedo callar. No puedo callar. A ver, dice, no puedo callar. No puedo callar. A ver ustedes, a ver.
para tu rey, vamos. No puedo callar. No puedo callar. Arriba, arriba, vamos. No puedo callar. Díselo. No puedo callar. Arriba, arriba. No puedo callar. Mi lamento, vengan tu gozo. Cambiaste, Jesús. Díselo. Borras el pasado. Hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo. Cambiaste, Jesús. Borras el pasado. Una vez más. Díselo. Mi llanto en gozo. Cambiaste, Jesús. Borraste el pasado. Hoy vivo en la luz. Me siento honrada en este momento para tener un privilegio para compartir la palabra con ustedes. I want to say that I'm really happy that you guys chose today to be here. Y me siento feliz porque han escogido el mejor lugar que pueden estar hoy en esta tarde en la casa del Señor. I feel like there's no other place that we can be where doesn't matter what's going on, we can come here and feel at peace. Y no hay otro lugar mejor porque aquí sentimos la paz del Señor. So today the title that the Lord put in my heart Hoy en esta tarde el título que el Señor puso en mi corazón es is called I'm Under Attack, but It's Time to Trust. Estoy bajo ataque, pero es tiempo de confiar. How many of you guys through your times of trial have questioned the Almighty? ¿Cuántos de ustedes tal vez en momento de tribulación o de problemas ha cuestionado al Señor? How many of you can say that you've acted in a way that after the trial has passed, you really thought about it and said, oh, wow, why did I act like that? Después de haber pasado la tribulación o la situación difícil, uno medita y dice, ¿por qué actué así? When you go through your trial, does your faith diminish or does your faith persevere? Cuando estás en tribulación, ¿tu fe disminuye o incrementa? Really think about this. Hay que pensarlo bien, meditar. I myself have been one of the people who have acted out in certain situations. Yo misma he tenido tantas pruebas también en mi vida que he llegado a actuar de una manera indiferente. Because we're not perfect. No somos perfectos. And sometimes we go through a time in our lives when our faith is just not there. Y pasamos por situaciones difíciles que muchas veces nuestra fe no está ahí, no está activa. And I want you to know that it's okay. Y quiero que comprendan o entiendan hoy que está bien. We're not always going to be in a wonderful place in our lives. No todo el tiempo vamos a estar en un lugar maravilloso de paz. One of the main things that a lot of people out in the world signal us for or think that we are hypocrites Hay unas cosas que la gente allá afuera en el mundo los mira a nosotros como los cristianos como hipócritas. because the moment that we tend to accept Christ in our lives, in our heart, we tend to act like everything's okay. Ya que nosotros hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, comenzamos a actuar como que todo está bien en nuestra vida. It's not really like that. Pero en realidad no es así. When we accept Christ is when we more go through trials. Cuando recibimos a Cristo es cuando pasamos por cosas más difíciles en nuestra vida. And this is why I want you guys to understand as well that
it's okay to not always be that perky Christian. Y está bien, ¿no? ¿Verdad? Estar todo el tiempo con las caras felices, ¿verdad? Con una actitud que todo está bien en nuestra vida. Because that's unrealistic. Porque eso no es algo real. And that's why the world thinks that we are Y hypocrites. por eso mucha gente en el mundo los mira a nosotros como que somos hipócritas. There are a lot of characters in the Bible that I really love. Hay muchos personajes en la Biblia que a mí me encantan. And I've mentioned it before, Paul and Simon Peter are one of my favorites. El apóstol Pablo y Pedro son unos de mis favoritos. But today I'm going to talk about another person who's definitely one of my favorites as well. Pero hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que es otro de mis favoritos. Today we're going to focus on the life of Job. Y vamos a meditar en la vida de Job. Job the Bible describes him as a righteous man. La Biblia lo describe a él como un hombre íntegro. In other translations, I've read that they've even mentioned him to describe him as a perfect man. En otras traducciones también lo describen a él como hombre perfecto. Not meaning that he was a sinless man, No que no pecaba, but that he was perfect because he was a good person. era perfecto porque era un hombre justo, bueno. See, Job was rich in agriculture. Job era rico en la agricultura. And with all the riches that he had, he would extend his hand to help those that were less fortunate. Y con todos sus bienes que él tenía, él ayudaba a los que no tenían mucho. But not only that, it was that his heart was set on the Lord. Y no solo eso, sino que su corazón estaba con el Señor. So if we go to 1st of Job, Si abrimos nuestra Biblia en Job capítulo 1, in 1st of Job, in the first verse, en el primer versículo, it says, "There once was a man named Job who lived in the land of Uz. He was blameless, a man of complete integrity. He feared God and stayed away from evil." hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. See, the Bible clearly states that he was a blameless man. La Biblia lo especifica que no tenía este hombre apartado del mal, era recto. And I really want you to keep this in mind while we're going through through his whole life. Y ahorita que vamos a meditar en su vida, quiero que tengas esto en mente. Because we are definitely not perfect. Porque nosotros de verdad que no somos perfectos. But the fact that Job, as a righteous man, went through a very, very huge trial in his life, why wouldn't God allow trials in our lives as well? Si Job, que era un hombre justo, Dios permitió que él pasara por tribulaciones grandes, ¿y por qué también nosotros no vamos a pasar por tribulaciones grandes? One of the things that we have to always keep in mind is that the more we escalate in our relationship with God, Tenemos que tener en mente que cuando vayamos escalando en el caminar del cristiano, we're going to come in contact with so many more trials. vamos a encontrar situaciones, tribulaciones en nuestra vida. Your faith is going to be truly tested. Y allí va a ser nuestra fe probada. And this is exactly what happened with Job. Y eso fue lo que le pasó a Job. If we go to first of Job, verse 6, Vamos a ver el versículo 6 en el capítulo 1 siempre. it says, "One day the members of the heavenly court came to present themselves before the Lord, and the accuser Satan came with them. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre cuales vino también Satanás. Verse 7 says, "Where have you come from?" The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, "I have been patrolling the earth, watching everything that's going on." Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde venís? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. If we look at verse 7 and we really, really, really study it, Si miramos y los concentramos en el versículo 7, we see that the Lord had asked Satan where he was. y vemos como el Señor le pregunta a Satanás a dónde andaba. And Satan just
out and said, oh, I was patrolling the earth. I was looking at everything that was going on. Y tan fácilmente le contestó, vengo de rodear de la tierra y a ver qué está pasando allá. And in this, we see that Satan is really, really, really out there watching us. Y aquí podemos ver y entender que Satanás así también está hoy en este tiempo, patrullando la tierra. And this is why we have to be alert. Y es por eso que debemos estar alertas. Because the things in our lives, the littlest things in our lives that we feel like, oh, it's harmless, those are the main things that he uses to destroy us. Por muy pequeñas que sean las cosas que tal vez uno puede decir son insignificantes en nuestra vida, Él usa esas cosas pequeñas para destruir a nuestra vida. So if we go to verse 8, Vamos a ver el versículo 8. it says, Then the Lord asked Satan, have you noticed my servant Job? He is the finest man of all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? See, at this point, we see that God is presenting Job before Satan. Aquí podemos ver cómo el Señor le presenta este hombre justo y recto que es Job a Satanás. He's saying, oh, look at my son, look at my faithful servant. El Señor le dice, mira a Job, mi hijo, que confía en mí. This is what God does with us as well. También eso es lo que hace el Señor con nosotros. See, when we're walking through our life in Christ, Cuando caminamos en el caminar de Cristo, the closer we get with God, lo más cercano que los apeguemos a Cristo, the more He believes us, Él más cree en nosotros. the more He trusts us, Él confía en nosotros. the more He's proud of us, Se siente orgulloso también de the nosotros. more He says, look, this is her, Y a Él también dice, mira, ella es mi hija. or this is my son. O este es mi hijo. And this is what the verse is helping us understand. Y este verso los hace ver así y entender. So if we look at verse 9, Verso 9 también, it vamos a verlo. says, Satan replied to the Lord, yes, but Job has a good reason to fear God. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? See, right here he was insinuating, oh, well, Job is rich and he has everything he needs, so obviously he's going to be fearful of God. Aquí el enemigo, el Satanás estaba insinuando, bueno, él es rico, tiene todo, ¿cómo no va a temer al Señor? In verse 10 it says, you have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how rich he is. El 10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Aumentados, bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. See right here, I really love verse 10 because it says, you have put a wall of protection around him and his home and his property. Me encanta este versículo porque aquí él dice, ¿acaso no has hecho un cerco alrededor de Job y su casa? How did Satan even know that God had a wall of protection around him if God didn't even mention that? ¿Cómo Satanás sabía que el Señor había puesto un cerco, un vallado alrededor de su casa? Si Dios nunca le dijo eso a Satanás. See, when we read in verse 7, it said that Satan had come back from patrolling the earth, Leíamos en el 7 que Satanás venía de patrullar la tierra. meaning that Satan has given Job a visit before. Quiere decir que él ya había tal vez visitado a Job, ya lo había visitado. But because God had a wall of protection around him, he was not able to touch Job. Pero porque había un vallado, un cerco alrededor de Job, él no lo podía tocar. And I want you guys to understand this. Y quiero que comprendan esto. God already has a wall of protection around us. Así también el Señor tiene un cerco alrededor de nuestra vida, nuestra familia. See,
In verse 11, if we're going to, let's go and read verse 11. Vamos a también a leer el versículo 11. It says, but reach out and take away everything he has, and he will surely curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. In 12, it says, all right, you may test him, the Lord said to Satan. Do whatever you want and with everything he possesses, but don't harm him physically. So Satan left the Lord's presence. Dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. See, Satan literally had to have permission to even go Satanás tenía against que Job. tener permiso para poder visitar a Job y hacerle algo. See, God allows trials in our lives. El Señor permite que nosotros pasemos por tribulaciones. He doesn't put it in our lives. No es que lo ponga en nuestra vida, He allows them. Él deja There's a que pase. huge difference Hay between una those two gran words. diferencia en esas dos palabras. Because, like, I can come here and I can say, oh, I'm going to put this bottle of water here. Un ejemplo, yo puedo decir, yo pongo esta botella de agua aquí en esta mesa. I purposely put it there. Yo lo puse ahí en propósito. But somebody can come and say, oh, can I put this bottle of water here? Oh, Bien. yeah, sure. Viene alguien más y la recoge y la pone en otro lugar. I allow that person to Y put yo the bottle le of water there. permití para que esa persona moviera la botella del lugar donde la había See, puesto there yo. are two different things. Hay dos diferencias ahí. So now when we're going through trials, we have to really think about what we say. Así que cuando pasemos por situaciones difíciles, pensemos lo que sale de nuestra boca, You have to really think about how you act. cómo tú vas a actuar, Because we can't keep going around in the world and say, oh, well, if God is a good God, why does he permit cancer? No podemos decir, ¿verdad? Bueno, el Señor es un Dios bueno, ¿por qué permite que las personas tengan cáncer? God doesn't bring that upon the people. El Señor no es que le pone el cáncer a las personas. The word here is clearly showing us that we have an enemy La palabra dice que tenemos un who enemigo is out to destroy. que está siempre yendo para destruir nuestra vida. So every time you want to go and you want to talk bad about God, I really suggest you really think about it. Así que cuando pienses hablar mal de Dios, piénsalo bien. So one of the reasons I really love the story of Job Una de las razones por qué me gusta la historia de Job, because it really shows us that we really, really, really have to live by faith. porque los demuestra y los enseña cómo es de verdad vivir en fe. See, people usually talk about the story of Job from capítulo 1 and they just leave it there. Many people just talk about chapter 1 and leave it there, And the story of Job keeps going. pero la historia de Job continúa. See, in the first chapter, En el primer capítulo, we just see that Satan goes around and he moves around like Job's property and, takes away, houses and stuff like that. en el capítulo 1 vemos cómo Satanás anda en la tierra y visita a Job, pero también le quita las propiedades que él tiene. But if we go to chapter 2, Pero si visitamos capítulo 2 en Job, it says in chapter 2 that Satan came back to the presence of God habla de cómo de vuelta Satanás vino a la presencia del Señor and wanted to be allowed permission again to act against Job. queriéndole sacar permiso otra vez al Señor para poder hacerle algo a Job. Because in the first chapter, if we read, Job, went through all the trial that he went through, but he never spoke against the Lord. Vemos que en el capítulo 1 Job pasó por todas las situaciones difíciles y hablando de todo, ¿verdad? Pero él nunca habló mal del Señor. But that wasn't enough for Satan. Satan says, no, I want to come back for a second round. Pero para Satanás no era suficiente. Yo voy a venir por la segunda round. That's the same thing that happens with us. Y eso es lo mismo que el Satanás hace en nuestra vida. Viene de vuelta a nuestra vida a tratar de destruirlos. Satan comes over and over Viene and over una y otra again. vez a nuestra vida And he's going to keep coming y va a seguir until he sees you hasta que él vea completely destroyed.
que te has destruido. One of the things that we have to understand is Una cosa que debemos entender, the reason we get to these type of states in our lives tal vez llegamos a un estado en nuestra vida, is because we allow Satan to do it. es porque le permitimos a Satanás. So if you guys don't believe me that he went to for a second round against Job, we can go to 2nd of Job in the 2nd verse. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 2, para ver lo que le estoy contando es real. Okay, we see that the Lord here is going to start asking Satan where he came from. Y vemos aquí como el Señor le pregunta a Satanás de dónde viene. He said, "Where have you come from?" The Lord asked Satan. Satan answered the Lord, "I have been patrolling the earth, watching everything that's going on." Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Then the Lord asked Satan, "Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless, a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil, and he has maintained his integrity even though you urged me to harm him without cause." Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incinaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satan replied to the Lord, "Skin for skin. A man will give up everything he has to save his life." Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. But reach out and take away his health, and he will surely curse you to your face. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. All right, do with him as you please, the Lord said to Satan, but spare his life. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. See, this is so like you're really thinking about it and you're just like, oh, Satan. Leyendo esto, uno dice, wow, Satanás. Can you really believe that after Job losing his children, losing everything he had, Satan still said, "I want to go back for a second round"? Ya a pesar que Job había perdido sus hijos, su familia, todo, Satanás todavía quería hacerle más daño. And even the Lord said, "Oh, he didn't even speak bad about me." También el Señor dijo, él no ha hablado contra mí. But now Satan was here saying, "Oh, well, now I'm going to bring sickness to his life and we'll see." Y ahora Satanás decía, bueno, déjame traer la enfermedad a ver si no lo hace o blasfemea contra ti. Which he did. Y lo hizo. Job was to the point where the scripture literally says that with like rock type stones, he would scratch his whole body. And if you really think about that, even when we have a little paper cut, we're just like, ow, you know? La Biblia especifica cómo Job se rascaba su cuerpo con piedra. Imagínense uno cuando se corta una cortada. So just imagine his state of where he was. If honestly, like I imagine myself, if I was in that place, I would have gave up. Solo imagínate cómo el estado que Job estaba pasando. Si yo estuviera en sus zapatos, no sé qué haría yo. And it's just crazy that in the scripture that the Lord has left for us shows us example of people who have gone through worse than what we have. Y la Biblia los deja ejemplos de personas que han pasado grandes cosas en su vida, tribulaciones, situaciones grandes. See, we have to always have an open mind when it comes to reading the Bible. Y cada vez que leemos la palabra, debemos tener una mente abierta a su palabra. Because if we have a closed mind and we say, "Oh, I don't believe that really happened," Pero si la leemos y tenemos una mente cerrada, vamos a decir, no creo lo que pasó en la Biblia. we're never going to advance.
nunca vamos a avanzar en nuestra vida We're going to stay in the same place. y stuck. vamos a quedarnos estancados. And this is why I really love Job's story. Y es por eso que me encanta la historia de Job. I've gone through a lot of trials in my life. Yo misma he pasado por ciertas situaciones en mi vida. I can say that at the age of 11, I had accepted Jesus Christ in my heart. A la edad de 11 años yo había aceptado al Señor. At the age of 12, I was already baptized. A la edad de 12 ya me había bautizado. But one thing that I noticed is that from those ages in my life were like the hardest ones of all. Pero durante ese tiempo fue lo más difícil que yo he pasado en mi vida. I went through a lot of stuff. Pasé por muchas cosas. And, I don't want to get emotional. Ay, me estoy poniendo emocional, disculpen. I just think back to everything I went through. Solo me pongo a meditar lo que yo pasé en aquel tiempo. And I tell myself, Y me digo yo misma, I can't believe God has me here. no puedo creer que el Señor me tiene hasta este momento aquí. I don't really share things about my life to people. No me gusta compartir mi vida personal con personas. That's just how I am. Yo soy así. But I remember that at the age of around 13, 14 years old, A la edad de 13 años recuerdo que I remember that I was in a relationship. estaba en una relación. Really young, I know. Estaba pequeña, no sé. But the person that I was with was abusive mentally, physically, and emotionally. La persona que con yo estaba saliendo era una persona abusiva, mentalmente, físicamente y emocionalmente abusiva. And I remember that I got so attached to this person that I was with that person for around almost 3 years. Y estaba demasiado apegada a esta persona que estuve con esta persona 3 años. See, I remember that I used to tell God, why do you allow this to happen in my life? Y recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Why do you do this to me? ¿Por qué tú haces esto a mi vida? Why do I have to go through this? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? But one thing that we have to understand Pero hay algo que tenemos que comprender. is that we make our decisions. Nosotros hacemos nuestras decisiones. We choose what we want. Nosotros escogemos lo que queremos. And as I grew up and I started, fixing my relationship with God, Y seguí creciendo y tuve la oportunidad de arreglar mi relación con el Señor. I started to understand that everything that happened with me Y comencé a comprender que todo lo que me estaba pasando en mi vida was because I chose that. es porque yo lo había escogido. See, a lot of times God shows us signs Muchas veces el Señor nos da a nosotros señales, that this is not the way to go. que ese no es el mejor camino de ir. But we ignore that Pero nosotros lo ignoramos because we want what we want. porque queremos lo que queremos nosotros. We're, what is that word my parents say? Caprichosos. We're caprichosos with what we want. And the fact that I see Job's story and everything he's gone through, I'm like, man, this man was such a great man. Y viendo, meditando en la historia de Job, yo digo, wow, este hombre de verdad que era un hombre bueno. And Satan just wanted to come and destroy his whole life. Y Satanás solo quería venir a su vida a destruirlo. And then us, Y igual a nosotros, we are people who have made many, many mistakes. somos personas que hemos cometido errores en nuestra And vida. Satan will always bring our past to try and destroy us. Y Satanás siempre trae eso a nuestra mente para destruirlos. And this is why we have to be strong in our relationship with God. Y es por eso que debemos estar firmes y tener una relación sólida con el Señor. Because there are going to be situations that are going to come to our lives Porque van a venir situaciones en nuestra vida and really going to shake us. y te van a sacudir. And there are going to be moments Y van a haber momentos where we are going to fall to the ground. donde vamos a caer al suelo. But it's whether you decide to get back up. Pero es ahí donde tú decides si That te really levantas matters. o te quedas. And one of the things that I love about Job is that his story is so raw and honest. Y la historia de Job es tan así dura, pero también a la misma vez honesta.
Because from chapters 3 all the way to I think it's 40 or 41, it's just Job speaking and questioning God. Y vemos durante la historia de Job, continúa en la Biblia que Job le está cuestionando al Señor. He's not questioning God like, oh, why did you allow my riches to be gone and all of this? No le dice al Señor, ¿por qué permitiste que mis riquezas se fueran? He just makes him questions about, the simplest things that were, existing on the earth at that time. Le hace preguntas simples al Señor, lo que estaba existiendo, pasando en ese momento. And I love that part of it. I don't read it because it's just so many chapters. It's way too long. No lo voy a leer porque es demasiado largo, ¿verdad? Lo vamos a tomar mucho tiempo. But I want you guys to understand that we see the rawness of Job's story, and that's exactly how we are. Y queremos que comprendan que así como es la historia de Job, así también nosotros es nuestra vida. See, when we're going through something, we tend to question God, but we don't even question him about simplest things. We question him about, why did you permit this to happen in my life? Y cuando estamos en un momento difícil, le decimos, Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Pero no le preguntamos o no le hacemos pregunta al Señor de las cosas que están pasando. Or sometimes we even have the nerve to say, well, if you love me, why did this happen? Y muchas veces decimos, bueno, Señor, si tú me amas, ¿por qué permites esto en mi vida? And everybody who's laughing, I know you guys have done this. Because it's true. Es cierto. This is our human nature. Es algo humano lo que pasamos nosotros, somos humanos. So I really love his story. Así que por eso me encanta la historia de Job. So if we go to chapter 42. Abramos capítulo 42 en Job siempre. After some time has gone by, during the questioning stage that Job was on, the Lord was silent the whole time. Pasando ya Job ese estado de su vida donde él le cuestionaba al Señor, le preguntaba al Señor, el Señor quedó en silencio. And in a lot of trials that we're going to go through, God is going to be silent. Y muchas veces cuando estamos en la tribulación, el Señor se va a quedar callado. And I know that's hard. Y eso yo sé que es difícil. Because I've gone through that. Porque yo lo he vivido, yo he pasado por ahí. There have been times where I've said, God, why aren't you speaking to me? Y le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué tú no me respondes? But this is where God stays silent because he's trying to have us grow. Y la razón por qué el Señor se queda callado muchas veces es porque quiere ver crecimiento en nuestra vida. He wants to see our faith bloom as Quiere well. ver que nuestra fe vaya de aumento. And so if we go to chapter 42 and verse 1, it says, Then Job replied to the Lord, I know that you can do anything and no one can stop you. Respondiendo Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento en ti que se esconda de ti. In number 3 it says, You asked, who is this that questions my wisdom with such ignorance? It is I, and I was talking about things I knew nothing about, things far too wonderful for me. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que no comprendía. You said, Listen, and I will speak. I have some questions for you, and you must answer them. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. I had only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. In verse 5, what I really comprehend about that is that us as Christians, that we, we technically put that name on ourselves. Nosotros como cristianos los ponemos el nombre de cristianos. And this is why I'm telling you guys that going out in the world and just say, oh yeah, I'm Christian. Y eso es lo que les quiero dar a entender, que cuando vamos allá afuera en el mundo decimos somos cristianos. That doesn't have any weight. Pero eso no tiene peso. It's just a title. Solo es un título, un nombre. See, I remember I used to have a friend in high school and she used to be like, oh yeah, I'm Christian. But the things she used to do. Recuerdo que tenía una amiga cuando estaba en la primaria, me decía, yo soy cristiana, pero las cosas que ella hacía me decía lo contrario. And it didn't show like she was Y the no daughter of Christ. enseñaba que era una hija de Dios.
And this is why we really have to be careful. Y debemos de tener cuidado con eso. You have to know who you are. Tienes que saber quién tú You eres. have to know where you stand with God. Tienes que saber dónde tú te paras con el Señor. See, you can give off this fake image before everybody, Tú puedes dar una apariencia al mundo, but to God, pero al Señor no you puedes. can't trick God. Tú no puedes engañar al He knows Señor. exactly what you do. Él sabe lo que He tú knows haces. exactly what you think. Él sabe lo que tú He knows piensas. exactly what you're going to do Él in sabe like lo a que few tú vas a seconds. hacer. So we have to be very careful. Debemos tener cuidado con eso. We have to be very careful with becoming too religious as well. También tener cuidado de ser religiosos. See, he said in verse 5, it said, I had only heard about you before, but now I've seen you with my own eyes. El verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sometimes you guys only know Christ through religion, Muchas veces solo conocemos al Señor por la religión, but you still have that moment where you still have to come and know who God is with your own eyes. pero va a llegar ese momento donde tú tienes que llegar y vas a de verdad conocer al Señor. When you have that true encounter with God, Cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, you're going to know, tú vas a comprender y and you're saber going to understand what the difference y is. vas a entender la diferencia. Religion is coming to church every day, worshiping God in the house. La religión es venir a la iglesia todos los días que puedas, adorarle a Él. But actually knowing and seeing God, Pero una cosa es conociendo al Señor. that's through your relationship. Eso es a través de tu relación con el Señor. So I really love that verse Me encanta ese versículo because it really opens up our eyes that we need to start working on our relationship with God, not what is religion. porque los está abriendo nuestros ojos que debemos tener una relación íntima con el Señor. So the enemy will always bring trials to your life, El enemigo va a traer pruebas a nuestra vida, but that's why you have to be alert, pero debemos estar alertas. and that's why you have to work. Debemos trabajar. I'm not saying like physical labor, No estoy diciendo trabajando físicamente, but spiritually working. espiritualmente estoy hablando. I'm not saying pray like 2-3 hours a day, No te estoy hablando que ores 2 a 3 horas al día, but wake up in the morning and pray to God. pero todos los días cuando tú amanezcas, dele gracias al Señor. Put your Ora. life in His hands. Pon tus manos tu vida en las manos del Señor. The simplest thing of praying before you eat. Lo más simple que puedes hacer también antes de comer, dale gracias al Señor por la comida. That's what living a true Christian life is. Eso es ser un cristiano Not verdadero. coming to church every day. No venir todos los días a la iglesia. No, that's your relationship. Eso es la relación. I have a video that I want, if you guys can put it up, please. Quisiera que vean un video que tengo aquí compartir con ustedes. This is a video that I personally took during a trial that I was going through. Este video yo lo vi cuando yo estaba pasando por momentos difíciles. This was the basement that me and my sister are currently living in. Esta imagen que miran es el basement, el sótano donde vivimos. I remember that day there was like a huge storm that the whole basement got flooded. Y ese día vino una tormenta tan grande que llenó nuestro basement And the de agua. crazy thing is that the water just kept coming. Y no paraba el agua de venir. And can you show the pictures of where everything's destroyed? Esas son las fotos de las cosas que fueron destruidas. This, when I look at it, I'm just like, I can't Cuando yo believe vi that was my eso, house. yo me sentía tan mal. I'm not gonna lie that as humans, we have emotions. No voy a decir mentira, ¿verdad? Humanamente tenemos emociones. I was really sad when this happened Estaba muy triste cuando esto pasó, because me and my sister had been working really, really, really hard mi hermana y yo hemos estado trabajando arduamente to have everything we had in that little place that we had. para tener todo lo que teníamos allí en ese lugar. And for a storm to just come and just, ruin everything, Y para que una tormenta solo venga y destruya todo, it's just crazy. es algo loco. I remember that in the basement we had started our Grupo Café.
teníamos las reuniones de los grupos café los sábados. We just barely had started. We only had two grupos that before this happened. Habíamos comenzado, solo teníamos como 2 veces de haber celebrado el grupo café. And it was coming up so that we can do our third Bible study. Y ya iba a venir la tercera vez que íbamos a celebrar el grupo café ahí. And this happened. Y pasó esto. And I was really thinking about it. Y yo estaba meditando y pensando en esto. And I was like, it's crazy how the enemy really tries to bring you down. Qué cosas, cómo el enemigo trata de traerlos hacia abajo. And the reason I say that this was a trial for me Y por qué digo que esto fue algo en mi vida como una prueba. is because I was already going through some emotional stuff. Yo ya estaba pasando por cosas emocionales en mi vida. And at a point, we were going through new life as well. Y también estaba en la escuela de obreros. And I was in the process of building my faith up Y estaba en el proceso que mi fe vaya de aumento en aumento. and having a change of character. Y también mi carácter estaba cambiando. I se ha remember that moldeado. if I weren't fixing my relationship with God at the moment, Si yo tal vez en este momento no estuviera arreglando mi relación con el Señor, I would have acted really hysterical. Like, fuera reaccionado diferente a esta situación. I would have been screaming, Tal vez estuviera angry, gritando, enojada, but that didn't happen. pero eso no sucedió. Yeah, I was sad, Sí, estuve triste, but in my heart, deep down, I knew that God had my back. pero dentro de mi corazón yo sabía que el Señor me tenía en sus So manos. if you guys could show the other pictures. This Eh, is how the basement is now. Esta es otra foto como está el basement. And I look at these pictures and I'm like, oh, the basement's so beautiful. Y veo, wow, qué hermoso está. And the crazy thing about it is that God is so great Dios es tan bueno. that people from our very church Personas de la iglesia de aquí brought a little piece of everything that you see there in the trajeron pictures. ciertas piezas que usted ve todo aquí, material. The way my dad describes how an hermano came and he brought these tiles for the bathroom floor and for the bathroom, Vieron hermanos que trajeron el piso para el baño and how they were careful with each and every detail. y tuvieron tanta cuidado con cada detalle de nuestro baño. How every tile that they grabbed, they would clean it up with water. Y cada cosa que ellos agarraban lo limpiaban para que quedara limpio. And this just fills my heart up with joy Y eso me llenó mi corazón de alegría. because this shows us Porque esto demuestra that when our faith is placed in God, cuando nuestra fe está puesta en el Señor, the outcome will be so amazing. puedes ver la diferencia, que viene el proceso diferente. There are many ways Hay muchas formas that we can build our relationship with que God. podemos construir nuestra relación, It's not just praying, no solo orando, it's not just fasting, no solo ayunando, it's not just coming to church and listening to the word. también no solo venir a la iglesia a escuchar la palabra. If we go to Job, the first chapter of Job in verse 20, it says, Job stood up and tore his robe in grief. Then he shaved his head and fell to the ground to worship. Vamos a leer el versículo del capítulo 1, versículo 20. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. See, worship is one of the biggest weapons that we have. Tenemos una poderosa arma que es adorar. When you feel like you physically can't anymore, Si sientes que ya no tienes fuerzas, worship God. adora al Señor. That brings you strength. Él te trae fortaleza. There have been times where I've just been so down Han habido momentos en mi vida que me he sentido demasiado baja and alone in my living room. y yo sola en mi sala
I've gone to my knees and I've just cried and I've Y worshiped me he God. postrado delante del Señor y le he adorado. Because sometimes we just don't have words to say. Muchas veces no tenemos palabras And that's okay. y está bien no tener palabras. Don't think that you always have to say something. No pienses que siempre tienes que decirles palabras God al knows Señor. you're deep down Él inside conoce tu corazón. better than anybody in this world. Él conoce mejor el corazón tuyo. Better than what you even know yourself. Conoce mejor tu corazón que tú mismo. So Job worshipped. Job adoró. So when you feel like you're so down and you just don't have any more strength, Cuando te sientes que ya no tienes más fuerzas, worship Him. adora al Señor. You're going to find your strength. Tú vas a encontrar la fuerza en el Señor. You're going to go through trials. Yes, Vas a pasar por tribulaciones, sí, you're going to get through them. pero tú la vas a pasar. Always make the decision to stay firm in your faith. Haz la decisión correcta y estate firme en el Señor. Don't act out anymore. Ya no actúes That's not going to bring you anything. porque eso no te traerá nada a tu vida. And this is why I wanted to bring Job's story to share with you Y por guys. eso quería compartir la historia de Job con Because ustedes. it's so beautiful. Porque es maravillosa, hermosa. Because people preach about Job Porque muchas personas predican de la and vida they de Job. say, oh, he lost everything. Perdió todo, But that's where they leave it at. pero ahí se quedan. And I wanted you guys to come and know who he really was, Yo quería que ustedes comprendieran lo que de verdad Job era. what he really went through, I'm sorry. lo que él realmente pasó. So we're going to stand on our feet If you today. could please raise up. I don't know what's going on in your life right now. Yo no sé lo que tú estás pasando, tal vez en este momento en tu vida. I don't know if you're going through a Job season right now. No sé si estás pasando lo mismo que casi pasó Job. I don't know if your life is just No perfect right now. No sé, la verdad no sé, pero o sea perfecta tu vida. But all I can say Pero lo único que puedo decir en este momento, is that God has your back. que el Señor está contigo. Put the season that you're going through right now, ¿Cuál es tu lugar ahorita donde estás pasando? put it in God's hands. Pon las manos del Señor. The Bible says that La He Biblia, cares over us. la Biblia dice que Él quiere lo mejor para nosotros.